Universalidad Sol, a todos los presentes aquí en esta sala de Universalidad Sol, pues reciban mis más respetuosas reverencias a todos y cada uno de ustedes, así como también a todos los que están pendientes y nos escuchan a través del Facebook. Pues ya tenemos esta noche a nuestro querido Tirita Maharaj, quien nos va a iluminar con un Harikata, que está relacionado con el canto 9 del Bhagavad Gita. Entonces, bienvenido, Maharaj. Reverencias, este espacio es todo suyo, Maharaj. Haripol. Reverencias para todos los Vaisnavas y Vaisnavis y a todos los que nos escuchan por Facebook. Bienvenidos a este Harikata. Entonces vamos a estudiar el Bhagavad Gita capítulo 9, la ciencia más confidencial. Pero antes vamos a cantar una cancioncita que se llama Las Glorias de la Misericordia de Sri Sri Gauranga Radha Govinda. Tomar del Sri Dasavatara Stotra del gran poeta Vaisnava Yayadeva Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu cantó sus poemas en éxtasis, adaptado por Srila Atulananda Acharya. Entonces esta canción nos recuerda la terquedad de cada una de las almas condicionadas en este mundo material. Porque aquí, según la canción, el Señor ha venido en tantas veces que son incontables a dar la misericordia sin causa. Les dice así: cuántas veces a la roca con sus olas el mar golpea, cuántas veces el sol sale borrando la tiniebla, cuántas veces baja el ave que a volar su cría enseña, cuántas veces viene el Govinda por los que tu gracia anhelan. Cuántas veces viene Govinda por los que tu gracia anhelan. Como Matsya, el pez grande, salvaste los Vedas, como Kurma la tortuga, cargaste el monte Mandara, en tu forma de Vigraha, en tu forma de Varaha, alzaste la tierra. Cuántas veces vienes Govinda por los que tu gracia anhelan. Como Nisinhadeva, salvaste a Pralada, al rey Bali engañaste, como el niño Vamana, al venir cual Brigupati, a los chatrias mataste. Cuántas veces vienes Govinda por los que tu gracia anhelan. Al descender como rama, sobre Ravana triunfaste, como el señor Balarama, asustaste al Yamuna, viniste como Buda por los pobres animales. Cuántas veces vienes Govinda por los que tu gracia anhelan. Vienes como Radha y Krishna a enseñar tu lila. Vienes como Gauranga a iniciar tu sankirtana. Y ya vendrás como Kalki a matar a los malvados. Cuántas veces vienes Govinda por los que tu gracia me dan. Con tus palabras, Govinda,
Nuestro corazón suavizas con tu mirada, Govinda, toda tiniebla quitas, por nosotros siempre vienes y a tu hogar nos invitas. Cuántas veces vienes, Govinda, por los que tu gracia me dan. Siempre que tu nombre cantan, estás tú allí, Govinda, donde de ti hablan tus bhaktas, allí te sientas e iluminas, en tus mil formas vigraha, tu presencia nos prodigas. Cuántas veces vienes, Govinda, por los que tu gracia me dan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gurudev, 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 Jai 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 Gurudev, 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 Gurudev. Gurudev, 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 Gurudev. Bueno, entonces este capítulo tiene 34 versos. Eh, Vamos a tratar a ver si lo podemos leer todos. Vamos a leer un que otro significado. Los versos son muy claros, solo por entenderlos atentamente ya uno tiene un bonito mensaje. Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naranchaiva Naruttamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayaviraje. Antes de recitarte Srimad Bhagavad Gita, el cual es nuestro único verdadero medio de conquista, uno debe ofrecer las respectivas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios Narayana, a Narayan Narayan Riksi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, a Srila Prabhupada, su traductor, y a Srila Guru Maharaj, nuestro máximo inspirador. Nasta Prajesvavate su Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttama Loke Bhakti Bhakti Naistiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo aquello que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio devocional que se le presta a la Sagrada Personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Entonces, voy a empezar leyendo las traducciones y ¿quién me va a ayudar a leer los significados? Yo creo que la Madre Villasara esta noche, ¿no? Yo también tengo el Gita aquí, Maharaj. Lo podríamos hacer entre las dos, si lo permite la madre. Entonces hay que ir turnando. Perfecto, gracias, Maharani. Sí, las dos somos sus secretarias hoy. Linda, Gracias. gracias. Texto 1 del capítulo 9 del Srimad Bhagavad Gita. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias,
te he de impartir ese conocimiento y esa comprensión que son de lo más confidenciales, con lo cual te verá liberado de los sufrimientos de la existencia material. Podemos leer el significado, por favor. ¿Y gusta comenzar, Mataji? Está bien. Gracias, Maharaj. Gracias, Madre Elohim. Bueno, entonces el significado dice así. Por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. A medida que el devoto oye hablar del Señor Supremo, se va iluminando. Este proceso de oír se recomienda en el Srimad Bhagavatam. Los mensajes de la Suprema Personalidad de Dios están llenos de potencias, y esas potencias se pueden conocer a plenitud si los temas relacionados con la divinidad suprema se discuten entre devotos. Esto no se puede lograr por medio de la relación con los especuladores mentales o los eruditos académicos, ya que es un conocimiento revelado. Los devotos están dedicados constantemente al servicio del Señor Supremo. El Señor se da cuenta de la mentalidad y de la sinceridad de una entidad viviente en particular que esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna y le da la inteligencia para que entienda la ciencia de Krishna en compañía de devotos. La discusión acerca de Krishna es algo muy potente y si una persona afortunada tiene esa clase de compañía y trata de asimilar el conocimiento, es seguro entonces que va a progresar hacia la comprensión espiritual. El Señor Krishna, a fin de animar a Arjuna a elevarse cada vez más en el potente servicio de él, describe en este 9º capítulo asuntos más confidenciales que cuantos ya ha revelado. El comienzo en sí del Bhagavad Gita, el primer capítulo, es más o menos una introducción al resto del libro. Y en el segundo y capítulo, el conocimiento espiritual que se describe, se dice que es confidencial. Los temas que se discuten en los capítulos 7º y 8º están relacionados específicamente con el servicio devocional. Y, por consiguiente, este capítulo se dice que es el más confidencial de todos. Aquel que está situado en el plano del conocimiento más confidencial acerca de Krishna es trascendental por naturaleza. Por ello, esa persona no tiene angustias materiales, aunque se encuentre en el plano material. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se dice que, aunque aquel que tiene un deseo sincero de prestarle un amoroso servicio al Señor Supremo, se encuentre en el estado condicional de la existencia material, se debe considerar que está liberado. De igual modo, en el 10º capítulo del Bhagavad Gita, observaremos que cualquiera que se ocupe de esa manera es una persona liberada. Ahora bien, este primer verso tiene un significado especial. Las palabras Idam Jnanam, este conocimiento, se refiere al servicio devocional puro, el cual consta de 9 actividades diferentes: oír, cantar, recordar, adorar, orar, obedecer, mantener una amistad y entregarlo todo. Por medio de la práctica de estos 9 elementos del servicio devocional, uno se eleva al estado de conciencia espiritual, conciencia de Krishna. Cuando el corazón de uno se limpia así de la contaminación material, se puede entender esta ciencia de Krishna. El simple hecho de entender que la entidad viviente no es material no es suficiente.
Eso puede que sea el comienzo de la comprensión espiritual, pero uno debe reconocer la diferencia que hay entre las actividades del cuerpo y las actividades espirituales de aquel que entiende que no es el cuerpo. En el séptimo capítulo ya hemos discutido la opulenta potencia de la suprema personalidad de Dios, sus diferentes energías, la naturaleza inferior y la superior, y toda esta manifestación material. Ahora, en el capítulo 9, se describirán las glorias del Señor. La palabra sánscrita Anasuyave, que aparece en este verso, también es muy significativa. Por lo general, los comentaristas, aun si son sumamente eruditos, envidian todos a Krishna, la suprema personalidad de Dios. Hasta los eruditos más entendidos de todos escriben acerca del Bhagavad Gita de un modo muy equivocado. Como ellos están envidiosos de Krishna, sus comentarios son inútiles. Los comentarios que dan del Señor son genuinos. Nadie que sea envidioso puede explicar el Bhagavad Gita o proporcionar un conocimiento perfecto acerca de Krishna. Aquel que critica el carácter de Krishna sin conocer a Krishna es un necio. Luego se debe tener ¿Se le fue el audio, Mataji? Haribol. ¿Ya me escuchan? Ahorita sí, Sí, Entonces no sé dónde, desde se quedó dónde en se... aquel, se quedó en aquel. Aquel que critica el carácter de Krishna sin conocer a Krishna es un necio. Ya, Luego gracias, se debe Mataji. tener el sumo cuidado de evitar esos comentarios. Para aquel que entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios, la personalidad pura y trascendental, estos capítulos le serán de sumo provecho. Ya, y hasta aquí el texto 1, Maharaj. ya, entonces ahí, como siempre, nos está recordando la importancia de la purificación. Mientras no limpiemos totalmente nuestro corazón, el conocimiento trascendental no podrá ser revelado. Los Vedas dan el ejemplo de un espejo sucio. Y si tal como un espejo sucio es incapaz de revelar una imagen pura, en forma similar, un corazón impuro no podrá, en un corazón impuro no podrá revelarse el conocimiento y la conciencia de Krishna. Entonces, bueno, la intención del estudio de este kata es como ir recordando, es como un recuento de todo lo que ya hemos estudiado y si de pronto encontramos algo especial, pues tomamos nota al menos del texto para luego repasarlo y analizarlo más profundamente. Vamos con el texto 2. Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría. Ya también podemos leer el significado de este versículo que es muy interesante, es larguito pero muy sustancioso. Sí, gracias, Maharaj. Entonces, significado dado por su divina gracia, Srila Prabhupada aquí, ya. Este Ya. capítulo del Bhagavad Gita es llamado el Rey de la Educación porque es la esencia de todas las doctrinas y filosofías explicadas anteriormente.
Hay 7 filosofías principales en la India: Gautama, Kanada, Kapila, Yagnvalkya, Sandhya, Vaishnara y finalmente Vyasadeva, el autor del Vedanta Sutra. Así que no hay escasez de conocimiento en el campo de la filosofía o conocimiento trascendental. Ahora, el Señor dice que este 9º capítulo es el rey de todo ese conocimiento, la esencia de todo el conocimiento que se puede obtener del estudio de los Vedas y de las diferentes clases de filosofía. Es el más confidencial, porque el conocimiento trascendental o confidencial implica el comprender la diferencia entre el alma y el cuerpo. Y el rey de todo el conocimiento confidencial culmina en el servicio devocional. Por lo general, a la gente no se le educa en este conocimiento confidencial, sino que se le educa en el conocimiento externo. En cuanto a la educación ordinaria se refiere, la gente está envuelta con tantas ramas: la política, la sociología, la física, la química, las matemáticas, la astronomía, la ingeniería, etc. Existen muchos departamentos de conocimiento en muchas universidades enormes a través de todo el mundo, pero desafortunadamente no existe ninguna universidad o institución educativa donde se instruya la ciencia del alma espiritual. Aún así, el alma es la parte más importante de este cuerpo. Sin la presencia del alma, el cuerpo no tiene ningún valor. A pesar de eso, la gente pone un gran énfasis en las necesidades corporales de la vida, descuidando el alma vital. El Bhagavad Gita, especialmente a partir del capítulo 2, enfatiza la importancia del alma desde el mismo comienzo. El Señor dice que este cuerpo es perecedero y que el alma es imperecedera. Esta es una parte confidencial del conocimiento. Simplemente saber que el alma espiritual es diferente de este cuerpo y que su naturaleza es inmutable, indestructible y eterna. Pero eso no da ninguna información positiva acerca del alma. Algunas veces la gente está bajo la impresión de que el alma es diferente del cuerpo y que cuando el cuerpo se acaba o uno se libera del cuerpo, el alma permanece en el vacío y se torna impersonal. Pero en realidad esto no es el hecho. ¿Cómo de liberarse del cuerpo? ¿Cómo puede el alma, que es la tan activa dentro de este cuerpo, ser inactiva después de liberarse? El alma siempre es activa. Si es eterna, entonces es confidencial, eternamente activa, y sus actividades en el reino espiritual son la parte más importante del conocimiento espiritual. Por lo tanto, estas actividades del alma espiritual constituyen, como se indica aquí, el rey de todo el conocimiento y la parte más confidencial de todo ese conocimiento. Este conocimiento es la forma más pura de todas las actividades, tal como se explica en la literatura védica. En el Padma Purana se han analizado las actividades pecaminosas del hombre y se muestra que estas son los resultados del pecado tras pecado. Aquellos que se ocupan en actividades fruitivas se enredan en diferentes etapas y formas de reacciones pecaminosas. Por ejemplo, cuando se siembra una semilla de un árbol particular, el árbol no parece crecer inmediatamente, sino que le toma algún tiempo. Primero es un pequeño retoño, luego asume la forma de un árbol, luego florece, produce frutas y cuando está maduro, las flores y los frutos son disfrutados por la persona que sembró esa semilla del árbol. Asimismo, cuando un hombre ejecuta una acción pecaminosa, está al igual que la semilla. Toma un tiempo en fructificar. Hay diferentes etapas. La acción pecaminosa puede ya haber sido detenida en el individuo, pero los resultados o el fruto
forma de semillas y existen otros que ya han fructificado y nos dan su fruto. Lo que experimentamos como pena y dolor, tal como se explica en el verso 20 del capítulo 7. Una persona que ya ha acabado completamente con las reacciones de todas las actividades pecaminosas y que se ocupa totalmente en actividades piadosas, liberándose así material, se dedica al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. En otras palabras, aquellos que se ocupan realmente en el servicio devocional al Señor Supremo ya están libres de todas las reacciones. Para aquellos que se ocupan en el servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, todas las reacciones pecaminosas, ya sea que estén fructificadas o que estén almacenadas o en forma de semilla, se desvanecen gradualmente. Así pues, la potencia purificante del servicio devocional es muy fuerte y es llamada Pavitram Uttamam, lo más puro. Uttamam significa trascendental. Tamas significa este mundo material o la oscuridad. Y Uttamam quiere decir aquello que es trascendental a las actividades materiales. Las actividades devocionales nunca han de considerarse como materiales, aunque algunas veces parece que los devotos se ocupan al igual que los hombres ordinarios. No obstante, aquel que puede ver y que está familiarizado con el servicio sabrá que no son actividades materiales, sino actividades espirituales y devocionales incontaminadas por las modalidades de la naturaleza material. Se dice que la ejecución del servicio devocional es tan perfecta que uno puede percibir los resultados directamente. Este resultado directo se percibe realmente y nosotros tenemos la experiencia práctica de que cualquier persona que canta los santos nombres de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, en el transcurso del tiempo siente cierto placer trascendental y muy pronto se purifica de toda la contaminación material. Esto es, efectivamente. Además, si uno no solo se ocupa en oír, sino también en tratar de disfrutar el mensaje de las actividades devocionales, y si se ocupa en ayudar a las actividades misioneras de la conciencia de Krishna, siente gradualmente el progreso espiritual. Este avance en la vida espiritual no depende de ninguna clase de calificación ni de educación previa. El método es tan puro en sí mismo que sencillamente, por ocuparse de él, uno se purifica. Esto se describe también en el Vedanta Sutra con las siguientes palabras. Prakashascha karmani abhyasat. El servicio devocional es tan potente que simplemente por ocuparse en las actividades del servicio devocional, sin duda uno se llega a iluminar. Narada, quien por casualidad fue hijo de una sirvienta, no tenía educación ni había nacido de una familia noble, pero cuando su madre se ocupaba en servirle a grandes devotos, Narada también se ocupaba y algunas veces, en ausencia de su madre, él mismo servía a los grandes devotos. Narada personalmente dice, solamente una vez, con su permiso, comí los remanentes de su comida, y al hacerlo así todos mis pecados fueron erradicados al instante. Ocupándome así, mi corazón se purificó, y en ese entonces la misma naturaleza del trascendentalista se tornó atractiva para mí. Bhagavatam 1.5.25. Narada le cuenta a su discípulo Vyasadeva que en una vida anterior él se ocupó como el joven sirviente de devotos purificados durante los 4 meses de su estadía y que él se asociaba íntimamente con ellos. Algunas veces aquellos sabios dejaban remanentes de alimento en sus platos y el muchacho, quien lavaba los platos, deseó probar esos remanentes. De tal manera, él preguntó a los grandes devotos si podía comerlos y ellos le dieron permiso.
Nárada entonces comió esos remanentes y como consecuencia se libró de todas las reacciones pecaminosas. Así como continuó comiendo, se hizo gradualmente tan puro de corazón como los sabios y desarrolló gradualmente el mismo gusto. Los grandes devotos saborean el gusto del incesante servicio devocional al Señor, oyendo, cantando, etc. Y al desarrollar el mismo gusto, Narada también quiso oír y cantar las glorias del Señor. Asociándose con los sabios de esta manera, él desarrolló un gran deseo por el servicio devocional. Por esa razón, él cita el Vedanta Sutra Prakashas Cha Karmani Abhyasat. Con tan solo ocuparse de las acciones del servicio devocional, todo se revela automáticamente y uno puede comprender. Esto se llama prakasa, o sea, iluminación por percepción directa. Narada era en realidad el hijo de una sirvienta. Él no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Él sencillamente ayudando a su madre, y afortunadamente su madre rindió servicio a los devotos. El niño Narada también tuvo la oportunidad y simplemente mediante la asociación, él alcanzó la meta más elevada de todas las religiones, el servicio devocional. En el Srimad Bhagavatam se dice que generalmente las personas religiosas no saben que la más alta perfección de la religión es la obtención de la etapa del servicio devocional. Generalmente se requiere el conocimiento védico para la comprensión del sendero de la autorrealización. Pero en este caso, aunque él no tenía educación en los principios védicos, Narada consiguió el más alto resultado de los estudios védicos. Este proceso es tan potente que aún sin ejecutar regularmente el proceso religioso, uno puede elevarse a la más alta perfección. ¿Cómo es posible esto? Esto también se confirma en la literatura védica. Acharyavan Purusho Veda. Cualquiera que se asocie con los grandes acharyas, aun cuando no esté educado o no haya estudiado los Vedas, puede familiarizarse con todo el conocimiento necesario para la iluminación. El proceso del servicio devocional es muy gozoso. ¿Por qué? El servicio devocional consiste en Sravanam Kirtanam Vishnu. Así que uno sencillamente puede oír el canto de las glorias del Señor o puede asistir a las conferencias filosóficas sobre conocimiento trascendental impartidas por los acharyas autorizados. Simplemente sentándose uno puede aprender. Luego puede comer los remanentes de los alimentos ofrecidos a Dios, agradables platillos apetitosos. En cada etapa del servicio devocional, todo es gozoso. Uno puede ejecutar servicio devocional aún en la condición de la mayor pobreza. El Señor dice, Patram Pushpam Palam. Él está dispuesto a aceptar cualquier clase de ofrenda de parte de su devoto. Incluso una hoja, una flor, un poco de fruta o un poco de agua, los cuales son fácilmente asequibles en cualquier parte del mundo. Estos pueden ser ofrecidos por cualquier persona sin importar su posición social y se aceptarán si se ofrecen con amor. Hay muchos ejemplos en la historia. Tan solo por probar las hojas de tulasi ofrecidas a los pies del loto del Señor, grandes sabios como Sanat Kumara se convirtieron en grandes devotos. Por eso el proceso devocional es muy agradable y puede ejecutarse alegremente. Dios acepta el amor con el que se le ofrecen las cosas. Se dice que este servicio devocional existe eternamente. No es como alegan los filósofos mayavadis. Ellos se dedican algunas veces a un presunto servicio devocional y continúan su servicio devocional mientras no se liberan. Pero al final, cuando se liberan, se convierten en uno con Dios. Tal servicio devocional temporal es hipócrita, no se acepta como servicio devocional puro. El servicio devocional verdadero
continúa aún después de la liberación. Cuando el devoto va al planeta espiritual, en el reino de Dios, él también se ocupa ya en servir al Señor Supremo. Él no intenta llegar a ser uno con el Señor Supremo. Como se verá, el servicio devocional verdadero comienza después de la liberación. Así, en el Bhagavad Gita se dice Brahma Bhuta, después de liberarse, o sea, situarse en la posición del Brahman, comienza nuestro servicio devocional. Ejecutando el servicio devocional se puede comprender al Señor Supremo. Nadie puede comprender a la Suprema Personalidad de Dios ejecutando Karma Yoga, Jnana o Ashtanga Yoga, ni cualquier otro yoga independientemente. No es posible comprender lo que es la Suprema Personalidad de Dios sin llegar a la etapa de servicio devocional. En el Srimad Bhagavatam también se confirma que cuando uno se purifica ejecutando el proceso del servicio devocional, especialmente oyendo el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita de parte de almas iluminadas, entonces se puede comprender la ciencia de Krishna, o sea, la ciencia de Dios. Evam prasana manaso bhagavad bhakti yogataha. Cuando el corazón de uno se limpia de toda tontería, entonces se puede entender lo que es Dios. Así, el proceso del servicio devocional, o sea, la conciencia de Krishna, es el rey de toda la educación y el rey de todo conocimiento. Se me, se me perdió, se me perdió la línea, perdón. La etapa del cualquier otro, nadie puede comprender. No es posible. En este Srimad Bhagavatam también se confirma que cuando uno se purifica ejecutando el proceso del servicio devocional, oyendo el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita de parte de las almas iluminadas, entonces se puede comprender la ciencia de Krishna, o sea, la ciencia de Dios. Evam prasana manaso bhagavad bhakti yogataha. Cuando el corazón de uno se limpia de toda tontería, entonces se puede entender lo que es Dios. Así, el proceso del servicio devocional, o sea, la conciencia de Krishna, es el rey de toda educación, el rey de todo conocimiento confidencial, y es la forma más pura de religión, y se puede ejecutar gozosamente sin ninguna dificultad. Por tal razón, uno debe de adoptarlo. Ya, Ya, qué interesante. ah. Bueno, algo que nos recuerda ese texto, que abarca mucho, pero muchos temas. Sí, Maharaj. Algo que nos recuerda y es que uno debe de aceptar el servicio con entusiasmo y no abandonarlo nunca, sino al contrario, más bien tratar cada vez de estar más ocupado en ese servicio. Entonces, cuando se habla de algo confidencial, quiere decir de que es algo muy elevado. Y, y uno necesita cierto grado de pureza para poder entrar en esa etapa confidencial. Entonces, analizando un poquitico la actividad karmática, relación del karma, cuando se comparan allí las actividades de nosotros a una semilla, entonces hay actividades pecaminosas en forma de semillas, hay actividades pecaminosas ya germinadas, quiere decir que están en un proceso de desarrollo, y hay algunas que ya creció, la semilla se desarrolló,
produjo flores y frutos, y entonces aquel que plantó esa semilla va a disfrutar el resultado de sus frutos. Se dice que el mundo es comparado a un árbol que tiene frutos, y el árbol produce frutos dulces y amargos, de manera que si, si nuestras semillas fueron de un árbol que produce frutas dulces, vamos a disfrutar esa dulzura de las frutas. Pero si las semillas son de un árbol que produce frutos amargos, igual vamos a tener que saborear esos frutos amargos, esos frutos amargos. Entonces hay karma instantáneo, hay karma o reacciones a corto plazo y reacciones a largo plazo. Cuando alguien comete una actividad pecaminosa y le llega la reacción instantánea, aunque tal vez uno no le parezca muy bueno sufrir la reacción, porque pues el alma condicionada no desea ser castigada ni reprendida, pero ha de saberse que es una gran misericordia del Señor, porque no está permitiendo que nos volvamos adictos a la vida pecaminosa. Entonces, así como los padres que realmente quieren a sus hijos y quieren lo mejor para ellos, cuando se dan cuenta que ellos han hecho alguna actividad indeseable, lo reprenden con una severidad en acuerdo a la actividad que haya cometido. En cambio, cuando una entidad viviente comete actividades pecaminosas y aparentemente no recibe ningún castigo, entonces él como que se vuelve adicto a la vida pecaminosa y actúa confiadamente. Ahí podemos recordar la historia de Valmiki, podemos recordar la historia de estos Yai Vijay, que habiendo sido brahmanas se descarriaron y comenzaron a volverse incluso salteadores de caminos y todo. Y aparentemente no se habla de que haya sufrido ningún castigo, pero por el hecho de que habían sido brahmanas, habían nacido en familia brahmínica, pues eso los llevó a una misericordia especial, porque no todos recibimos la misericordia de Yagai Madai, porque Yagai y Madai merecían ser decapitados, según lo narra el Sri Chaitanya Charitamrita, pero debido a la misericordia del Señor Nityananda, a pesar de que a pesar de que a él le hirieron la frente con un guijarro de barro, aún así no quiso ninguna represalia en contra de ellos y quiso darles una misericordia especial, y orándole al Señor Chaitanya para que los perdonara. Entonces, esto no es una actividad que se
manifieste con mucha frecuencia. Lo que pasa es que generalmente cuando alguien es ofendido, trata de perder un poquito los estribos o el control y solo piensa en la represalia, ¿no? El señor Chaitanya se ofendió mucho cuando supo que ellos habían herido la frente del señor Nityananda. Y entonces está invocando el Sudarsana Chakra, ya todos conocen esa maravillosa pasatiempo. Y el señor Nityananda lo apaciguó diciéndole que sí, que sí, que toda la población era como Yagai Madai, que si él decapitaba a Yagai Madai tendría que decapitar a todo el mundo. Y entonces, ¿dónde quedaba la misión a la cual él había venido a cumplir, que era la de salvar a las almas caídas de Kali Yuga? Entonces el Señor recapacitó y les perdonó. Y entonces ellos fueron restablecidos nuevamente en la vida espiritual. Entonces, eh, recordando de que cuando alguien hace algo malo y recibe la reacción de uno, pues le coge miedo al castigo. Y por miedo al castigo, deja de cometer las fechorías. En cambio, cuando alguien comete faltas y faltas y faltas y todo se va quedando como impugne aparentemente, entonces se va sumergiendo más en la actividad pecaminosa. Y por eso le da un ejemplo acá, hay ejemplos de Parisi Maharaj, llama el arrepentimiento prayaschita. Quiere decir de que uno debe, una vez que reconoce sus fallas, debe arrepentirse de todo corazón con el propósito de no volverlos a cometer. Pero así Yagai y Madai se arrepintieron y se volvieron devotos del Señor. Entonces, igual nosotros podríamos compararnos a Yagai y Madai, pero si nos arrepentimos de todo corazón, entonces vamos a ser restablecidos nuevamente en esa divina asociación con la Suprema Personalidad de Dios. Y como se dijo ahí en una partecita del significado del texto 2, alguien que se dedica al servicio devocional con plena fe y devoción, alcanza el Brahman, y que solo alcanzando el Brahman uno puede ocuparse del servicio devocional. Entonces, ¿qué significa la etapa del Brahman? La etapa del Brahman es la etapa de donde, más o menos de cuando era como nuestra posición antes de enredarnos en esta rueda del samsara. Porque en el estado marginal de nuestra existencia espiritual no habíamos cometido ninguna actividad, ni buena ni mala. Entonces no teníamos reacciones ni en contra ni a favor. Pero como hicimos una mala elección al querer enseñorearnos del mundo material, entonces quisimos ser libres y entonces hicimos mal uso de nuestro libre albedrío. Entonces volver al Brahman
volver a situarnos en el plano del Brahman es llegar a un estado de pureza, donde allí podemos ya, con la experiencia que tuvimos de habernos esclavizado del mundo material, ahora vamos a hacer la elección correcta y vamos a dedicarnos al servicio devocional. Entonces eso quiere decir llegar al estado de Brahman, donde uno ya no está atrapado por la energía material, pero tampoco está sumergido en la energía espiritual. Pero una vez que se libere de la influencia material y se coloca en la energía espiritual, que son como dos ríos, el río del materialismo y el río de la trascendencia. Entonces, así como el río del materialismo nos ha arrastrado durante tanto tiempo, ahora colocándonos a la disposición del río trascendental, él se va a encargar de llevarnos hasta ese océano de bienaventuranza, del cual nos describe Srila Sridhara Maharaj, donde vamos a ser sumergidos profundamente por esas olas trascendentales, sin posibilidad de salir de allí. Entonces, estas olas no es que nos van a ahogar, no es que nos van a matar. Estas olas, como son de éxtasis trascendental, pues vamos a estar sumergidos en ese océano de la bienaventuranza trascendental. Y ese es el anhelo que cada uno debemos tener en nuestros corazones. Y por eso Nirayana Maharaj decía, para atrás ni para tomar impulso, no retroceder nunca, ni pelearse jamás. Porque no olvidemos que entre devotos también a veces hay peleas. Y esto es porque todavía mora en ellos la pasión y la ignorancia. Y bueno, vamos a leer otros versitos del capítulo. Aquellos que no son fieles en este servicio devocional no pueden alcanzarme, oh conquistador de los enemigos. Por lo tanto, ellos regresan al sendero del nacimiento y la muerte de este mundo material. Texto 4. Yo en mi forma no manifestada me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir de que todos los seres están en mí y pero yo no estoy en ellos? Realmente sí está, pero nosotros no nos damos cuenta de ello. Entonces, para los que no saben de que Dios está en sus corazones, para ellos es este verso. Entonces, lo repito, yo en mi forma no manifestada me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, o sea, como todos dependemos de Krishna, ya sea que seamos conscientes o no, porque nadie puede vivir por sí solo, porque todo el mundo somos dependientes de la misericordia del Señor, y por eso sin el Señor nada puede existir, ni podemos vivir. Entonces dice Krishna en el texto 5, y sin embargo todo lo creado no descansa de mí. En el Krishna carga todo, pero como Él es tan grandioso, todo lo que carga son sus energías, y el Señor está libre, como cuando los karmis presentan a Atlas alzando la tierra y se ve muy cansado, pero en cambio Krishna no,
Krishna todo descansa, como dice, como hay un verso en el capítulo 7 del Bhagavad Gita. Oh, mi querido Arjuna, todos los planetas y universos descansan sobre mis energías, tal como perlas ensartadas en un hilo. Entonces, repito el texto 5. Y sin embargo, todo lo creado no descansa de mí. He ahí mi opulencia mística. Aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes, y aunque estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Como dice el primer verso del Bhagavatam, invocación, ahí se dice que Krishna es la única causa de todas las causas. Le sigue narrando el Krishna Arjuna. Has de saber que así como el poderoso viento que sopla por doquier siempre descansa en el cielo, asimismo asimismo todos los seres creados descansan en mí. Entonces, es por ilusión que alguien puede pensar o incluso decir que no existe Dios, que no necesita de Dios. Y el Señor es tan misericordioso que a uno le da esa facultad incluso de que lo niegue y de que se crea independiente, que piense que uno se mantiene independientemente. Pero imagínense, uno no puede ni siquiera vivir sin el aire. ¿Y el aire quién lo produce? Nadie, en este mundo nadie lo produce. Todo es de Krishna. Oh hijo de Kunti, al final del milenio, todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo las creo de nuevo. Texto 8. Todo el orden cósmico está supeditado a mí. Imagínense. Todo el orden cósmico está supeditado a mí. Por mi voluntad se manifiesta automáticamente una y otra vez y por mi voluntad al final es aniquilado. Texto 9. Oh Dhananjaya, todo este trabajo no puede atarme. Yo siempre estoy desapegado, situado como si fuera neutral. Y imagínense, y un devoto, según dice el capítulo 14 del Bhagavad Gita, las tres Marías de la naturaleza, en el texto 1, un devoto dedicándose al servicio devocional, dedicándose a controlar los sentidos, a colocar todo al servicio de Krishna. Dice Krishna mismo allí que él puede llegar a desarrollar una naturaleza como la del Señor, o sea, una naturaleza como la mía, dice Krishna. Texto 10. Esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce a todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Texto 11. Los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como Señor Supremo de todo lo que existe. Texto 12. Aquellos que están confundidos de ese modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse, sus actividades fruitivas y su cultivo de conocimiento se ven todos frustrados. Texto 13. Oh hijo de Prita, aquellos que no están engañados, las grandes almas se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios
original e inagotable. Entonces vamos a leer el significado de este versículo más adicional, por favor. Ya, Maharaj. El significado dice así. En este verso se da claramente la descripción del Mahatma. El primer signo característico del Mahatma es que ya está situado en el plano de la naturaleza divina. Él no se halla bajo el control de la naturaleza material. ¿Y cómo ocurre eso? Ello se explica en el 7º capítulo. Aquel que se entrega a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, de inmediato se libera del control de la naturaleza material. Ese es el requisito. Uno podrá liberarse del control de la naturaleza material en cuanto entregue su alma a la suprema personalidad de Dios. Esa es la fórmula preliminar. Como la entidad viviente es potencia marginal, tan pronto como se libera del control de la naturaleza material, es puesta bajo la guía de la naturaleza espiritual. La guía de la naturaleza espiritual se denomina Daivi Prakriti, naturaleza divina. Así que cuando uno es promovido de ese modo, por haberse entregado a la suprema personalidad de Dios, llega a la etapa de gran alma, Mahatma. Nada fuera, porque sabe perfectamente bien que Krishna es la suprema persona. Se le fue el audio, Perdón, más. Mataji, se le va el audio. Perdón, Maharaj, ¿en qué texto estamos? ¿En qué explicación? ¿En qué significado? ¿Perdón? Texto 13 del capítulo 9 del Ya, Bhagavad Gita. sí, gracias, Maharaj. Mataji, se le fue el audio. Entonces ayúdele usted, madrecita. Sí, es que no sé, voy a tratar de retomar un poquito. El Mahatma no distrae su atención en nada fuera de Krishna, porque él sabe perfectamente bien que Krishna es la suprema persona original, la causa de todas las causas. No hay duda al respecto. Tal Mahatma o gran alma se desarrolla por la asociación con otros Mahatmas o devotos puros. Los devotos puros ni siquiera son atraídos por otros aspectos de Krishna, tales como el Mahavishnu de 4 brazos. Ellos están sencillamente atraídos por la forma de 2 brazos de Krishna, ya que no son atraídos por otros aspectos de Krishna. Y qué decir de los semidioses. A ellos no les interesa la forma de ningún semidioso ser humano. Únicamente meditan sobre Krishna en conciencia de Krishna. Ellos siempre se ocupan sin desviación en el servicio del Señor en conciencia de Krishna. Ya. Ya, y pero ahí podemos ver, eso está, ahí cita en el capítulo 7, texto 14, nos da las pautas de cómo volvernos Mahatmas. Entonces ahí se dice que Mahatma es aquel que se entrega al Señor, porque una vez que se entrega al Señor, el Señor nos libera de la esclavitud de las 3 maravillas de la naturaleza. Eso está en el capítulo 7, texto 14 del Bhagavad Gita, donde Krishna dice, mi querido Arjuna, eh, esta mi energía divina, consistente en las 3 maravillas de la naturaleza material,
es difícil de superar, pero aquel que se rinde a mí puede cruzarla fácilmente. Quiere decir de que queda libre ya de su influencia. Entonces, al quedar libre de la influencia de la naturaleza material, entonces puede dedicarse completamente al servicio devocional. Ahora viene un texto muy lindo de este capítulo, texto 14. Téngalo bien en cuenta que lo repasen los que no lo sepan todavía. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación, o sea, no es para siempre cantando mis glorias, como ustedes lo hacen diariamente cantando las majarrondas. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí. Estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Es un verso súper hermoso. Repito una vez más y por favor ahorita alguna de las madres lee el significado, por favor. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Entonces, por Ya, favor, significado. No se puede manufacturar un Mahatma estampando con un sello de goma a un hombre ordinario. Sus síntomas se describen aquí. Un Mahatma se ocupa siempre en cantar las glorias del Señor Supremo Krishna, la personalidad de Dios. Él no tiene otra ocupación. Siempre se dedica a la glorificación del Señor. En otras palabras, Él no es un impersonalista. Cuando existe la cuestión de la glorificación, uno tiene que glorificar al Señor Supremo, alabando su santo nombre, su forma eterna, sus cualidades trascendentales y sus pasatiempos excepcionales. Uno tiene que glorificar todas estas cosas. Por lo tanto, un Mahatma está apegado a la suprema personalidad de Dios. A aquel que está pegado al aspecto impersonal del Señor Supremo, el Brahma Yoti, no se le describe en el Bhagavad Gita como Mahatma. A él se le describe de un modo diferente en el próximo verso, como se describe en el Srimad Bhagavatam. El Mahatma siempre se ocupa en diversas actividades del servicio devocional, oyendo y cantando acerca de Vishnu, y no de un semidios o de un ser humano. Eso es devoción. Sravanam Kirtanam Vishnu y también Smaranam, recordándole a él. Tal Mahatma tiene firme determinación de alcanzar en última instancia la asociación del Señor Supremo en cualquiera de todas sus actividades, mentales, corporales y vocales, todo en el servicio del Señor Supremo Sri Krishna. A eso se le denomina plena conciencia de Krishna. En el servicio devocional hay ciertas actividades llamadas determinadas, tales como ayunar en ciertos días, como el 11º día de la luna, Ekadasi, y en el día de la aparición del Señor, etc. Todas estas reglas disciplinarias son ofrecidas por los grandes acharyas, para aquellos que en realidad se interesan en ser admitidos en la asociación de la Suprema Personalidad de Dios en el mundo trascendental. Los Mahatmas, las grandes almas, observan estrictamente todas estas reglas y regulaciones, por lo tanto, están seguros de lograr el resultado deseado. Como se describió en el segundo verso de este capítulo, este servicio devocional no solo es fácil, sino que puede desempeñarse dichosamente. Uno no necesita someterse a ninguna severa penitencia o austeridad. Se puede vivir esta vida en el servicio devocional guiado por un maestro espiritual experto y en cualquier posición, como un jefe de familia, como un sannyasi o como un brahmachari. En cualquier posición y en cualquier lugar del mundo se puede desempeñar este servicio devocional a la suprema personalidad de Dios y así llegar a ser en realidad
un Mahatma, una gran alma. Qué lindo texto, Ahí, qué lindo entonces, significado. recordando aquí una de las enseñanzas de nuestro querido Guru Maharaj, es que el cuerpo es comparado a un barco y el maestro se compara a un barquero experto y las escrituras son las brisas que empujan el barco para que haga su recorrido. Entonces necesitamos esta conexión. Texto 15. Otros que hacen sacrificio mediante el cultivo del conocimiento adoran al Señor Supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal. Entonces ellos ya no tienen una visión como la que tienen los Vaishnavas. Ellos son más o menos gyanis o impersonalistas que ven al Señor de otra manera, no como lo ve Madre Yasoda o como lo ven los Vaishnavas. Dice Krishna, mas yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda a los antepasados, la hierba medicinal y el canto trascendental. Yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda. Mm. ¿Te imaginas? Krishna es todo. Cualquier cosa que le ofrezcamos a Krishna es todo es de él, pero él nos da esa oportunidad de que le ofrezcamos a él las cosas. Entonces estaba meditando en a mí que me tocó ver cuando Guru Maharaj le dio sannyasi a un par de devotos. Eso fue en la ciudad de Cali. Inició a Tirtha Maharaj. Él como que era de Nariño. Y inició a Trikrama Maharaj. Entonces eso fue un día de Radhastam. El Guru Maharaj, él le ofreció la lámpara de 5 velitas, el pebetero, y dijo que qué buena ofrenda para Srimati Radharani ese día, ofreciéndole ese par de almas a ella como ofrenda. Entonces él decía, él explicó de que las velitas de ghee realmente significa la entrega de uno mismo. No es que voy a ofrecer velitas de ghee al Señor. Entonces, para que el maestro espiritual pueda ofrecer nuestras almas a Krishna, tenemos que ser muy rendidos a Él. Tenemos que haber abandonado nuestra independencia. Cuando alguien se vuelve uno con su maestro espiritual en amor y servicio, es cuando el maestro entonces le ofrece esa alma al Señor Supremo, o a Srimati Radharani, y esa alma va a ser aceptada como una ofrenda. Pero si todavía somos independientes, bueno, nunca hemos sido independientes, pero si todavía nos creemos independientes, entonces posiblemente esta ofrenda
no sea aceptada, porque como Krishna no se mete en nuestro libre albedrío, entonces Él no va a aceptar nuestra alma de una manera forzosa. Él acepta es nuestra voluntad y por eso se usa la palabra amorosa. Krishna solo acepta ofrendas con amor y devoción. De lo contrario, en cierto modo, pues lo que ofrezcamos sin amor y sin devoción, pues en algo nos va a beneficiar, pero no totalmente como quisiéramos. ¿Alguien quiere intervenir en algo? Adelante. Jai Maharaj, estaba recordando los primeros, bueno, primeramente disculpas por haberme salido porque no sé, tengo problemas con la conexión. Bueno, en todo caso, quería preguntarle porque tengo una inquietud acerca de lo que se trataba en uno de los capítulos anteriores, acerca de cómo, cómo es importante la asociación con los sabios, con los sadhus, y que mediante escucharlos, mediante comer sus remanentes, uno puede ir iluminándose, y purificándose y sentir atracción por la suprema personalidad de Dios, sea en cualquier condición o en modalidad en la que se encuentre. Entonces nos narraba sobre el ejemplo de Narada Muni. Entonces mi pregunta es la siguiente. Se decía que para, para poder uno comer los remanentes de estos sabios, los sadhus, o de estas grandes almas, uno tiene que pedir permiso a ellos. Si es que ellos le conceden, uno puede, puede comerlos, y si no, no. Esa parte yo no sabía, porque a veces en el templo, por ejemplo, dejan los remanentes, a veces que van, eh, incluso Gurudeva mismo, o también sannyasis, y ahí aprovechan, ¿no? Yo al menos no sabía al comienzo, solo una vez tuve una mala experiencia que cuando recién entré a Conciencia de Krishna, pues que un devotito tomó la bandejita con los remanentes y comenzó a repartirlos. Y vino otro devoto y muy enojado dijo, eso no pueden hacerlo, ¿no? Entonces me recordó esta partecita, quisiera que me ilumine, Maharaj. Ya, mi querida madre, muy bonita la pregunta. Bueno, pues el Vaisnava, el que realmente no, porque hay Vaisnavas que todavía tienen prejuicios y hay Vaisnavas que están libres de prejuicios. Por ejemplo, hay Vaisnavas que ellos saben que el karma es pegajoso solo por el roce corporal con alguien. Por eso en la India, la mayoría de los indios no le dan la mano a nadie, ni le dan un abrazo a nadie. Es desde lejitos, ya ellos tienen sus manchas, Radhe Radhe o Namaste o algo así, ¿no? Es raro el que da la mano, pero el devoto, el Vaisnava, que estaba bien avanzado espiritualmente, él se compara al río Ganges, que purifica los pecados de cualquiera que se bañe en él. Entonces el devoto puro, él va a ser abrazado por gente pecaminosa que le van a pegar el karma, pero también va a ser abrazado por devotos puros que lo van a liberar del karma. Entonces, similarmente, un devoto que hay un verso en el Bhagavatam, creo que es en el canto 1, donde se habla
de los sadhus, de los síntomas de un sadhu, está en el tercer canto. Entonces hay un verso que no recuerdo muy bien qué texto es, pero dice que aquel que coma mis remanentes, si alguien come mis remanentes, yo ciertamente moraré en el infierno, porque eso lo dice el Bhagavatam. Entonces hay devotos que se adhieren con facilidad a todo lo que las escrituras dicen, pero hay otros devotos, el devoto que es retiro no tiene prejuicios, entonces él antes deja remanentes con el fin de que alguien que se los quiera comer, se los coma y se purifique. ¿Por qué? Porque fue tocado ya por un devoto puro y porque de todas maneras ya fue ofrecido a Krishna. Entonces, el permiso es como un estado como de delicadeza, ¿no? Como, realmente se escucha, es que tiene su clave ahí, porque si yo le digo a un devoto, me puedo comer sus remanentes, al devoto le puede dar pena y decir, no, no me los coma. Pero si yo me los como sin decirle nada, me voy a purificar, porque él tampoco me está prohibiendo que me los coma. Entonces yo creo que ahí mi querida madre, no sé si ya haya aclarado un poquito su pregunta o la haya confundido más. Más o menos, la verdad, Majarás,